Muy buenos días, señoras y señores periodistas. Estoy acá con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para presentar una evaluación de nuestra gestión y hacer algunos comentarios sobre los elementos pendientes que se deben desarrollar en adelante. Arranquemos con la presentación, por favor. Muy bien. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Empecemos con un tema que a veces es subestimado: la estabilidad macroeconómica y los avances que ha conseguido la economía peruana en las últimas décadas. Por ejemplo, en las 2 últimas décadas, Perú ha sido en América Latina el país con el crecimiento del PIB per cápita más alto. No hay que desdeñar este resultado. Es un resultado que nos enorgullece. Siguiente lámina. Perú ha sido también, en ese mismo periodo, el país con la tasa de inflación más baja en la región. Somos entonces un país que en las últimas décadas ha sido un país que ha liderado el crecimiento económico, la inflación moderada. Siguiente lámina. Somos también un país con fortalezas macroeconómicas que hay que preservar. Las reservas internacionales del país, que son una especie de seguro del país contra eventos externos adversos, han alcanzado el 37% del Producto Bruto Interno. Estas reservas son también de las más altas en América Latina. ¿Por qué son útiles las reservas internacionales? Porque nos permiten enfrentar a eventos adversos. Por ejemplo, en el año 2008-2009 hubo una crisis internacional, salieron capitales, los precios de las exportaciones se cayeron, hubo escasez de dólares, el tipo de cambio sin la intervención del Banco Central hubiera subido muchísimo. No lo hizo porque el Banco Central intervino vendiendo dólares. Para eso son los dólares. Siguiente lámina. El Perú también tiene un récord de reducción de la deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno. ¿Por qué es bueno tener una deuda pública baja? La respuesta más básica es: cuanto más baja la deuda pública, más bajos son los intereses. Pero no solamente eso. Cuando un país tiene la deuda pública baja, puede prestarse a tasas bajas, puede contagiar a las empresas del sector privado para que éstas también puedan endeudarse a tasas bajas, entre otras bondades de tener una deuda pública baja. Siguiente lámina. Se suele decir que la macroeconomía va muy bien, pero todo el resto va muy mal. Hay que precisar acerca de esta expresión que a veces es desacertada. La prueba más palpable de que la macroeconomía importa es que el gasto público de un país, el presupuesto de un país, puede subir de manera importante. Para que nos hagamos una idea, el gasto público del año 2020 es 3 veces más grande que el del año 2000. ¿Cómo ha podido conseguirse eso? Porque la economía ha crecido, ha recaudado más y eso nos permite gastar más. De repente no lo hemos gastado correctamente, pero los recursos fiscales en términos reales se han triplicado. Eso no pasa cuando una economía no crece. Siguiente lámina. El crecimiento económico, la inflación baja,
las reservas altas, la deuda baja son condiciones necesarias para el crecimiento económico. No son condiciones suficientes. Pero sin crecimiento económico, sin inflación baja, no hay manera, no hay un ejemplo en el mundo de un país que se pueda desarrollar, de un país que pueda avanzar. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no es suficiente. Las cifras que mostramos a continuación son una prueba cabal de eso. Somos buenísimos en estabilidad macroeconómica, no lo somos tanto en infraestructura, en institucionalidad, ni en capacidad para innovar. Siguiente lámina. Pero la prueba más contundente de que nos faltan cosas por hacer es lo que ha pasado con la pandemia. En la lámina que tenemos al frente podemos mostrar que el Perú, tanto en la primera ola como en la segunda ola, ha mostrado la tasa de fallecidos per cápita más alta en el mundo. Esta es la prueba cabal de que algo no hemos hecho bien. Siguiente lámina. Voy a comentarles ahora lo que hemos hecho durante este gobierno de transición y emergencia liderado por el presidente Francisco Sagasti. Siguiente lámina. Hay buenas noticias en el horizonte. La recuperación de nuestra economía, mirada por el Producto Bruto Interno, ha sido rápida y es vigorosa. Como pueden ver en la lámina que tenemos al frente, luego de una caída fortísima en el segundo trimestre del año 2020, cuando el PBI se redujo en 30%, en el primer trimestre de este año ya se observa una recuperación de 3.8% de crecimiento. Incluso hay crecimiento si nos comparamos con el primer trimestre del año 2019, que fue un año normal. Es una recuperación rápida, entonces, del Producto Bruto Interno. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Con algún rezago, el empleo también está recuperándose. No está creciendo todavía, pero está cayéndose muchísimo menos que en los trimestres anteriores. Normalmente, la recuperación del empleo es posterior a la recuperación del Producto Bruto Interno. Cuando las empresas consideran que la recuperación económica ya es sostenida, es vigorosa y es duradera, empiezan a contratar trabajadores. Siguiente lámina. El futuro pinta bien si vemos el indicador de las importaciones de bienes de capital. En el Perú, la maquinaria, los equipos son casi todos importados. Por lo tanto, el indicador de importaciones de bienes de capital es un buen indicador de cómo va la inversión privada. Según este indicador, en el segundo trimestre de este año, las importaciones de bienes de capital han subido en casi 75%, comparado con el segundo trimestre del año pasado, que fue un trimestre malo. Por eso que hacemos una comparación más profesional. Si comparamos esta importación de bienes de capital con el mismo trimestre del año 2019, que fue un año normal, el crecimiento también es buenísimo, 16.5%. De tal manera que la inversión privada, la fuente última de crecimiento económico, está subiendo en el país y rápidamente. Siguiente lámina. ¿Cuáles son las explicaciones de esta recuperación rápida y vigorosa de la economía peruana? Una variable explicativa importantísima, la más importante, a mi juicio, es el comportamiento del crédito de los bancos a las empresas del sector privado. Normalmente, en tiempos de crisis, el ritmo de crecimiento de este crédito se reduce. Pero en el caso peruano no ha pasado eso. Todo lo contrario, se ha duplicado o triplicado. O sea que el crédito ha subido en plena crisis, en plena pandemia,
mucho más que en tiempos normales. Siguiente lámina. La explicación de este crecimiento inusitado que ha permitido a las empresas con dificultades en plena cuarentena subsistir es porque han recibido capital de trabajo que los ha apoyado enormemente. Este capital de trabajo, este crédito para capital de trabajo, vino de los bancos porque los bancos obtuvieron préstamos baratos en parte del Banco Central de Reserva a través de Reactiva Perú, en parte del gobierno directamente a través de programas como FAE Agro, FAE Turismo, etc. De tal manera que las empresas recibieron casi 70.000 millones de soles de crédito que les permitió subsistir. Esa es la explicación del notable crecimiento del crédito, que es una variable que explica en gran medida la actual recuperación. En el gobierno de transición y emergencia hemos consolidado estas políticas, hemos creado nuevos programas como el PAEMIPE, hemos reprogramado programas existentes de tal manera que el crecimiento del crédito bancario para las empresas está garantizado. Es decir, las empresas siguen recibiendo un apoyo del sistema financiero para pasar este momento complicado de la crisis provocada por la pandemia. Siguiente lámina. Podemos ver que este comportamiento peruano ha sido espectacular en el contexto latinoamericano. Pueden ver en esta lámina a Chile, Colombia, México, Brasil, Ecuador, entre otros países, cuyo comportamiento del crédito difiere significativamente del comportamiento del crédito peruano. El crédito peruano, el crédito bancario de los bancos a las empresas en el Perú, ha crecido muchísimo más que en otros países. Hay países como el Brasil, donde el crédito más bien ha decrecido. No hemos puesto a Argentina porque la caída del crédito en ese país ha sido muchísimo más fuerte. Entonces, este es otro ejemplo de un comportamiento sobresaliente de la política macroeconómica peruana en el contexto de la región. Siguiente lámina. La otra variable explicativa ha sido evidentemente la inversión pública que está avanzando a una velocidad que nos tranquiliza. En el segundo trimestre de este año, la inversión pública se ha recuperado, ha crecido un 261% con relación al mismo trimestre del año 2020, que fue un trimestre malo, por eso preferimos no resaltar mucho esa cifra y preferimos compararnos con el mismo trimestre del año 2019 y allí hay un crecimiento de 16%. La inversión pública, entonces, es otro elemento dinamizador de la actividad económica. Por último, siguiente lámina, el otro factor que está explicando la rápida recuperación es que el contexto externo está buenísimo. El PBI mundial va a crecer en este año un 6%. Ese 6% es la tasa de crecimiento más alta desde 1973. Debido a ello es que nuestros términos de intercambio, la relación entre el precio de nuestras exportaciones y nuestras importaciones, están recuperándose fuertemente. Este es un impulso adicional para la recuperación económica. Siguiente lámina. Entonces, la recuperación económica viene bien, viene muy vigorosa. Y déjenme ahora comentarles algo que hemos hecho dentro del gobierno, que no es precisamente nuestra competencia, pero en la que hemos apoyado significativamente. Siguiente lámina. Uno de los sectores a los que no se les ha puesto ninguna restricción presupuestal ha sido el de salud. Durante este año
el Ministerio de Economía y Finanzas ha financiado 7.320 millones más por encima de lo que estaba en el presupuesto, para comprar las vacunas, para pagar al personal de salud, para construir las camas UCI, las camas de alto flujo, infraestructura y equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos puesto el MEF al servicio del gobierno para financiar lo que requiera la salud y la emergencia sanitaria. Siguiente lámina. Detectamos también en plena emergencia sanitaria que estábamos enfrentando a un gran problema con los seguros de salud. En la lámina que tienen al frente, fíjense por favor en la segunda columna. La segunda columna es una prueba de cuán importantes son los seguros de salud. Esa segunda columna nos dice que los afectados por la COVID que tienen algún seguro, el SIS, el Salud, o el seguro de los policías y los militares, o un seguro privado, están de alguna manera protegidos. De 100 personas con seguro fallecen entre 2 y 3 personas. La última cifra en rojo nos dice que de 100 personas que no tienen seguro y que se enferman por la COVID-19 fallecen el 29%. Detectamos que había un conjunto de peruanos que no tenían ningún seguro y por tanto su vida estaba en serio riesgo en plena pandemia. El gobierno entonces autorizó la solución de este problema a través del Ministerio de Salud y lo que hicimos fue resolver este problema. ¿Qué significó resolver este problema? Incorporar al SIS a más de 1,5 millones de personas que no tenían seguro a pesar que tenían DNI. Incrementamos la cobertura del seguro para 6,5 millones de personas. Estas no tenían una buena atención, tenían una atención parcial. Ahora van a tener atención de alto costo. Y finalmente, financiamos para que 350,000 personas, peruanos que viven en comunidades nativas, amazónicas y altoandinas, que no tienen DNI y por tanto no están en el SIS, puedan tener esta posibilidad. Actualmente RENIEC está trabajando para que estos peruanos tengan DNI y con el DNI automáticamente entrarán al SIS. De tal forma que podemos decir que ahora sí todo peruano tiene un seguro de salud. Siguiente lámina. Y por supuesto, la atención del gobierno ha estado en conseguir las vacunas. Podemos decir con satisfacción que hasta el momento, antes de terminar con este gobierno, se han adquirido 18,6 millones de dosis de vacunas que las estamos aplicando. Y para el resto del año se han contratado 49 millones de dosis de vacunas. En consecuencia, tenemos vacunas para vacunar a toda la población adulta, incluso a los jóvenes y adolescentes, porque con la vacuna Pfizer se puede vacunar a la población de ese grupo de edad. Siguiente lámina. Además, estamos vacunando rápidamente. Una persona vacunada con cualquiera de las vacunas que tenemos en el Perú es una persona menos que requerirá de atención sanitaria en el hospital o en UCI. Ya no nos enfermaremos gravemente. Este ritmo de vacunación ha ido aumentando progresivamente, al principio 15,000, 17,000 por día, en los últimos días a 150,000 vacunados por día, y esto deberá seguir subiendo. De tal manera que antes del final de esta administración, posiblemente todos los adultos mayores estarán vacunados y posiblemente todos los cincuentones también y algo de cuarentones. Siguiente lámina. En consecuencia,
la recuperación económica está garantizada, pues el crédito seguirá subiendo, la inversión pública seguirá subiendo rápidamente, el contexto externo seguirá siendo favorable y la vacunación permitirá que más actividades económicas se abran progresivamente y eso será un impulso importantísimo para la reactivación. Siguiente lámina. Por eso es que nuestra proyección moderada nos dice que el PBI en este año debe crecer en 10% y en casi 5% el año que viene. El Banco Central espera un 10.7% de crecimiento para este año. Si todo va bien, en una de esas las cifras de fines de año nos sorprenden y tengamos una recuperación completa en este año de la desgracia que tuvimos el año pasado. Siguiente lámina. La inversión privada, un motor del crecimiento del corto plazo y el largo plazo, se va a recuperar en 17%. En este caso también recuperaremos todo lo perdido en el año 2020. Ese es un resultado que nos tranquiliza y que es muy bueno en el contexto latinoamericano. Siguiente lámina. El otro impulsor del crecimiento económico, que también se cayó fuertemente el año pasado, se recuperará parcialmente en este caso, pero es una buena cifra también para el país. Siguiente lámina. Y como en las dos últimas décadas anteriores, el Perú mantendrá el pedestal de ser líder en el crecimiento económico en la región, tanto en este año como en los siguientes 3 años. En consecuencia, el Perú, a pesar de la pandemia, no ha perdido la vitalidad que ya viene registrando desde hace 2 o 3 décadas. Siguiente lámina. Ya habíamos anticipado en la primera parte de la presentación que el crecimiento económico, la inflación baja y todo eso es una condición necesaria. Pero el Perú, ya nos mostró la pandemia, tiene grandes desafíos. El Perú hacia adelante tiene que hacer cosas para fortalecer lo que se ha hecho, mantener lo que se ha hecho, preservar lo que se ha hecho, pero tiene que hacer también cosas nuevas, novedosas, porque los desafíos hacia adelante son grandes. Siguiente lámina. Un desafío, siguiente lámina, es evidentemente este. La presión tributaria en nuestro país en el último medio siglo anda bordeando el 14%. En los buenos tiempos sube un poquito más, en los malos tiempos baja, pero el promedio es contundente, 14% de presión tributaria. La pandemia y en general la coyuntura nos hace notar que es muy complicado que el Perú siga operando con el gasto público actual. Tenemos necesidad de atender la salud, por ejemplo, tenemos una gran brecha de atención allí, tenemos problemas con la infraestructura y tenemos otras urgencias que requieren de un gasto público permanente mayor. Si queremos gastar más, hay que recaudar más. La urgencia, la necesidad de la mayor presión tributaria se presenta ahora, quizá con más intensidad que antes. Siguiente lámina. No hace falta decirlo, el Perú es uno de los países con la presión tributaria más baja en la región. Evidentemente, muchísimo más baja que en países de la OECD, cuyos ingresos gubernamentales llegan casi al 40% del Producto Bruto Interno. Siguiente lámina. El punto neurálgico a atacar antes de hablar de tasas impositivas es
que tenemos un incumplimiento tributario enorme. En la lámina podemos ver que el Perú, respecto a los países vecinos, tiene la tasa de incumplimiento del pago del IGB y el impuesto a la renta de los más altos en la región. Allí tenemos que poner la puntería para reducir sustantivamente este incumplimiento. Siguiente lámina. El reto de la presión tributaria, entonces, es un reto que hay que enfrentar. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos técnicos encargados que están escribiendo sobre esto, estudiando y eventualmente preparando propuestas que puedan ser tomadas por la siguiente administración. El otro gran reto que tenemos es que hemos estado viviendo razonablemente tranquilos con dos grandes motores. Siguiente lámina. El motor de la minería y el motor de la agroexportación. No podemos negarnos que son grandes motores. En el caso de la minería, tal como pueden ver en la lámina que tenemos al frente, de exportar casi nada a principios de la década del 90, 1.500 millones, exportamos 25.000 actualmente. Ustedes podrán decir, todo eso tiene un efecto precio, pero aún si le quitásemos el efecto de precio, el volumen actual de exportaciones es más de 3 veces al volumen que teníamos el año pasado. Siguiente lámina. Ha pasado lo mismo con el otro motor, la agroexportación. De exportar casi nada de productos no tradicionales agropecuarios hace 2 décadas, ahora exportamos 6.817 millones. ¿Cómo se han construido estos motores? En realidad se han construido 2 requisitos que estos sectores tienen y que podemos utilizarlo como base para pensar en otros sectores. Uno, un potencial inmenso. El potencial minero es indiscutible. Perú tiene una de las reservas de minerales más altas en el mundo. Eso lo tenía la minería, un potencial inmenso para producir. La agroexportación también, porque toda nuestra costa peruana, que es inmensa, ofrecía un potencial para producir. Ese potencial se convirtió en algo real porque a este potencial se le sumó un elemento importantísimo. Tanto los productos mineros como el producto agropecuario son productos de exportación. ¿Eso qué significa? Que la demanda está garantizada. ¿Eso qué significa? Que si le damos impulso a estos sectores, no habrá un problema sobre producción, que suele pasar cuando impulsamos productos para el mercado doméstico. Los requisitos entonces para impulsar un sector, a nuestro juicio, son una capacidad productiva enorme y 2, mercados internacionales asegurados. La exportación requiere ciertas escalas, por eso la necesidad de una capacidad productora grande. Siguiente lámina. Esto es lo que acabo de escribir. Siguiente lámina. Entonces, hacia adelante tenemos varios sectores o actividades que cumplen con los requisitos que tuvieron la minería, que tuvieron la agroexportación. A la minería se le puso una ley minera especial, convenio de estabilidad jurídica y tributaria, etc. A la agroexportación se le puso una ley especial, irrigación, un SENASA modernizado, un TLC, etc. ¿Qué habría que ponerle a estos sectores como el acuícola, como el forestal, como el turístico o, siguiente lámina, el sector de los restos arqueológicos? Nos parece que vale la pena ayudar a estos sectores a través de políticas sectoriales para que se conviertan en nuevos motores de crecimiento económico. Siguiente lámina. No hay que descuidar
los grandes proyectos mineros, megaproyectos mineros y los grandes proyectos de infraestructura. La minería, porque es un recurso que se agota, necesitamos tener nuevas minas, nuevos proyectos, y la infraestructura porque es complementaria para la inversión privada. La línea 2 de metro, por ejemplo, será importantísima. Aquí debo decirles con satisfacción, siguiente lámina, que hemos avanzado sustantivamente con el proyecto Majes-Siguas a través de una interrelación correcta entre las instituciones involucradas. Evidentemente, el rol central lo ha tenido el gobierno regional de Arequipa, quien ha impulsado esta enorme obra de infraestructura que permitirá incorporar 38.500 millones de frontera agrícola para la agroexportación en Arequipa, nos permitirá exportar $1.000 millones anuales, pagar tributos por $30 millones al año, etc. Este proyecto está bastante avanzado. Está la adenda que hace falta, está actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas debe pronunciarse en los próximos días. El documento debe ir al Consejo Regional de Arequipa. El Consejo Regional de Arequipa debe derivarlo a la Contraloría General de la República. Y cuando la Contraloría General de la República dé su ok, el proyecto estaría básicamente listo para empezar en el segundo semestre de este año. Ojalá que así sea. Siguiente lámina. Por lo tanto, el crecimiento está consolidado, estamos proponiendo opciones de cosas por hacer hacia adelante, pero sea cual sea el destino de las políticas hacia adelante, hay que mantener la sostenibilidad fiscal. Siguiente lámina, es decir, debemos recuperar, restablecer la solidez fiscal que la economía peruana tenía antes de la pandemia. Esa solidez fiscal que teníamos frente a la pandemia nos permitieron hacer varias cosas. Uno, endeudarnos a tasas bajas. Dos, financiar la emergencia sanitaria, la salud, la compra de vacunas y la otorgación de garantías para ese potentísimo programa de apoyo crediticio a las empresas. Sin esa solidez fiscal, no hubiéramos podido reaccionar como hemos reaccionado. Consideramos que este año el déficit fiscal va a terminar en 5% o quizá un poco menos, y esperaríamos que ese déficit fuera reduciéndose gradualmente hasta llegar a un 1% que nos parece razonable. Siguiente lámina. Por lo tanto, el endeudamiento público, que subió fuertemente el año pasado, que subirá un poquito más hoy y un poquito más el 2022, debe empezar a reducirse y en unos 8 o 10 años debería recuperar el 30% del límite que establece la legislación actual. Siguiente y última lámina. Siguiente lámina. En resumen, queridos periodistas, he querido mostrarles hoy día que la estabilidad macroeconómica es necesaria, no la subestimemos. No hay ningún país en el mundo sin crecimiento y con inflaciones altas que haya conseguido desarrollarse. Cuando hay crecimiento y cuando hay inflación baja, la posibilidad del desarrollo existe. Cuando no hay crecimiento o cuando hay inflación alta, la posibilidad de desarrollo no existe. Ya hemos aprendido también que esa estabilidad no es suficiente. La pandemia lo ha dejado eso clarito, que hay otras cosas que hacer. Tercer punto, la fortaleza macro nos ha permitido reaccionar para financiar todas las necesidades de la salud y la emergencia sanitaria, así como para financiar
un gigantesco programa de apoyo crediticio. Sin esa fortaleza fiscal, el Perú no estaría recuperándose como en este momento lo estamos mostrando. Los desafíos hacia adelante son enormes. En primer lugar, como posiblemente necesitemos gastar más, la pandemia nos ha mostrado que el Estado no llega a todos los sitios donde debe llegar. Posiblemente se necesite gastar más. Si se quiere hacer eso, pero al mismo tiempo preservar la estabilidad fiscal, hay que elevar la presión tributaria. La tentación de gastar más endeudándose es una tentación en la que no debemos caer. Esa tentación es similar a la de las personas que van a un centro comercial y les ofrecen tarjetas para prestarse. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Pagarlo es duro. Por eso que no se necesita, digamos, de un ministro de Economía muy sofisticado para gastar más simplemente endeudándose. El endeudamiento es un elemento transitorio para las emergencias. En general hay que endeudarse poco y en general hay que gastar con los tributos que se generan. Queda claro que los motores de la minería y la agroexportación son motores buenísimos. Hay que preservarlos, hay que fortalecerlos. Pero queda claro también que esos motores son insuficientes. Necesitamos crear nuevos motores. Estos deben tener como requisito un alto potencial exportador. Hay que seguir impulsando los grandes megaproyectos o proyectos privados. Majes es un ejemplo de que con esfuerzo, con colaboración de los distintos actores implicados se puede conseguir. Y por último, quizá lo más importante, hay que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar inicio a la rueda de preguntas de la prensa. Cabe señalar que para ello hemos realizado previamente un sorteo para que se puedan atender 8 preguntas. Iniciamos con José Luis Jaramillo de Andina, el peruano. Adelante, José Luis. Hola, buenos días con todos. Buenos días, señor ministro, ¿cómo está? Mi pregunta es en relación al destaque que hizo del crecimiento económico rápido y vigoroso por 3 motivos básicamente, ¿no? Los créditos, que suman 70.000 millones de soles en total, la inversión pública que está dinámica y creciendo más de 200% en el primer semestre del año, y el tercero, el contexto económico, ¿no? Mundial, que también ha sumado y aporta para la recuperación peruana, ¿no? Mencionó que el hecho de la vacuna también estaría aportando a este crecimiento, y la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Cuánto podrá aportar esta vacunación? La rapidez que pueda, la celeridad que pueda haber en la vacunación peruana en la recuperación de la economía, ¿no? Y la expectativa está de que puede elevarse la proyección inicial de 10% del MEF y de 10.7% del BCR. La vacuna es un elemento importantísimo para la recuperación económica. Primero, porque con la vacuna podremos evitar o atenuar los efectos de una tercera ola, porque con la pandemia, con control, las actividades económicas podrán abrirse y por lo tanto la economía podrá crecer más. Una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que el crecimiento económico no está limitado tanto por la demanda, sino más bien por las políticas de confinamiento o restricción o de horarios y todo ese tipo de políticas. Con la política crediticia potente que tú lo has recordado, José Luis, hemos garantizado la preservación de la salud de las empresas, principalmente las pequeñitas y las medianas. Esas empresas
los registros de Indecopi lo muestran, esencialmente lo han pasado más o menos bien. No se observan quiebras masivas. Es cierto que en sectores como el turismo, la hotelería, los cines, han habido grandes problemas, pero en el agregado, felizmente, la salud de las empresas ha quedado básicamente intacta. Al inicio del gobierno teníamos la preocupación, que seguramente el país también lo tenía, por la dificultad de conseguir vacunas. En este momento ya no tenemos esa preocupación. Tenemos vacunas suficientes y lo que más nos preocupa es la velocidad a la que vacunamos. Teniendo las dosis suficientes, el énfasis de este gobierno y del siguiente va a ser el ritmo de vacunación. El vacunatón es parte de ese esfuerzo, pero hay que acelerar más aún esta velocidad. Según las cifras preliminares que tenemos, las vacunas están aseguradas para el segundo semestre del año, están aseguradas también para el mes de agosto, que era una preocupación de la ciudadanía, que va a pasar en agosto. Tenemos alrededor de 6 millones de vacunas, por lo menos para el mes de agosto, de tal forma que ahora lo que hay que hacer es trabajar, intensificar la velocidad de la vacunación y pedirles a la ciudadanía que se vacune. Un vacunado es una persona menos que va al hospital, es una persona que no se va a enfermar gravemente, es una persona que no va a fallecer. Las vacunas, todas las que tenemos, han mostrado eficacia casi al 100% en evitar que nos enfermemos gravemente. Con la mayor parte de la población vacunada, los espíritus animales de lo que nos hablaba Keynes resucitarán. Tendremos más entusiasmo, más deseo de consumir, más deseo de demandar. Así que yo esperaría que las cifras tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Banco Central de Reserva van a ser superadas esencialmente por este elemento nuevo de la vacunación. Pasamos a la segunda pregunta con Marco Aquino de Reuters. Adelante, Marco. Muchas gracias, Doris. Buenos días, ministro. Bueno, quería preguntar algo relacionado al escenario de la economía y sus fortalezas, las que tendría que aprovechar el próximo gobierno para apuntalar el crecimiento, ¿no? La consulta es si bajo ese contexto el próximo gobierno tiene o tendría, digamos, más espacio para una nueva reactiva o algo parecido para ayudar a las empresas por el tema de la pandemia que aún está latente, ¿no? Y si también hay espacio para un mayor impulso fiscal sin dañar la estabilidad macroeconómica que es clave. Y permítame, por favor, preguntar si este plan de una asamblea constituyente, ¿no?, para una nueva constitución, es un factor o sería un factor de riesgo para la economía peruana y cuánto puede golpear al PIB este año o el próximo si continúa este proyecto. Muchas gracias, ministro. Gracias, Marco. En materia financiera, creo que hemos hecho todo lo que se necesita, por lo menos para lo que resta del año. Hemos reprogramado Reactiva Perú, hemos reprogramado FAEMIPE, hemos creado un nuevo programa, PAEMIPE, y además hemos generado 2 programas que protegen la salud del sistema financiero. Tenemos un programa de fortalecimiento patrimonial, que es un programa que es como un seguro, que permitirá a aquellas empresas financieras pequeñas que tengan dificultades entrar a un programa de fortalecimiento patrimonial. El Estado los capitalizaría, los cuidaría
para que estas empresas, las que quieran, las que crean tener grandes problemas, puedan acudir. También hemos diseñado un programa que permita que las empresas financieras, particularmente las pequeñas, que tengan dificultades de liquidez, puedan acceder rápidamente a los préstamos del Banco Central de Reserva. Actualmente, el Banco Central de Reserva, a través de los repos, presta a aquellas instituciones financieras que ponen como garantía bonos del Tesoro o certificados del Banco Central. Las empresas pequeñas, las empresas financieras pequeñas, no tienen ni bonos del Tesoro ni certificados del Banco Central entre sus activos. ¿Qué va a permitir este programa? Que estas empresas financieras pequeñas van a poner como garantía su cartera crediticia. Y a cambio de esa cartera crediticia, con aval del Estado, el Banco Central les va a facilitar la liquidez que necesiten. Respecto al impulso fiscal, una de las cosas que he aprendido en mi estancia en el Ministerio de Economía y Finanzas es que a la larga me parece que la presencia de la política fiscal expansiva debe ser en circunstancias extraordinarias, más o menos como los Estados Unidos. En Estados Unidos la política fiscal expansiva es una vez cada 8 años o 10 años. Y buena parte de la labor de manejo del ciclo económico lo hace la FED o el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque a la larga, la tasa de crecimiento del gasto público debe seguir a la tasa de crecimiento de la tributación. A la larga. Entonces, en el país ya hemos tenido varios años de política fiscal expansiva. Ya hemos tenido varios años en que el ritmo de crecimiento del gasto público ha estado por encima del ritmo de crecimiento de la tributación. Hacia adelante, no parece requerirse de un impulso fiscal adicional para crecer. Como acabo de presentarlo, podemos crecer en 10, 11 o quizá 11.5, 12% en este año sin impulso fiscal adicional, gracias a la recuperación de las empresas que han estado apoyados por este programa crediticio grande. Es una especie de política fiscal expansiva, pero solventada en la garantía estatal que pone el Estado a estos programas crediticios. Eso no es gratuito. El Estado potencialmente puede perder como 11.000 millones de soles como producto de estas garantías que ha puesto a Reactiva Perú, a FAEMIPE, etc. Entonces, para contestar tu pregunta, no considero necesario un impulso fiscal de corto plazo adicional. Creo que hacia adelante, de acuerdo a lo que he presentado antes, el gobierno podría elevar algunos gastos de carácter permanente y para eso, no para reactivar, sino para que el Estado cumpla con sus necesidades básicas, debe recurrir a una elevación de los tributos. Respecto a la Asamblea Constituyente, ese es un tema que excede a los temas que yo quería presentar en este balance marco y prefiero no pronunciarme. Continuamos con la tercera pregunta de Lucien Chauvin, de The Economist y Argo Media. Adelante, Lucien. Hola, ministro. Lucien Chauvin de The Economist. Tengo una pregunta sobre los retos, ¿no? Usted mencionó presión de impuestos y crecimiento, pero uno de los problemas que que ha existido mucho tiempo y fue notario durante la crisis fue informalidad laboral. Por la informalidad laboral fue difícil los programas de los bonos y otros esfuerzos del gobierno. ¿Qué hay que hacer para tratar de
de solucionar o por lo menos abordar ese tema? La literatura relevante, Laporta y Schleifer son las referencias que los especialistas dicen que es la referencia. Nos dicen que no hay manera de reducir significativamente la informalidad si no es a través del crecimiento económico. Y en el caso concreto del Perú, creo que en la práctica la informalidad se ha estado reduciendo a través de la incorporación de motores de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de la agroexportación, casi todos los nuevos trabajadores que se han incorporado forman parte ahora de la formalidad. Entonces, la informalidad, a juicio de los autores relevantes, es un tema de diferencias de productividad entre algunos sectores modernos, capitalistas, cuya productividad les permite cumplir con las leyes laborales, el salario mínimo, el pago de impuestos, salud y todo eso. Y hay un gran sector de pequeñas empresas con baja productividad en el campo y la ciudad, cuya productividad, aunque quisieran, no les permite cumplir con las obligaciones tributarias y del Ministerio de Trabajo. Entonces, esa brecha de productividades no se resuelve con políticas tributarias o políticas que se le parezcan. Estas grandes empresas, como en la experiencia internacional, generalmente se desarrollan rápidamente y terminan absorbiendo a los que ahora están en el sector informal. Es decir, hay que seguir persistiendo por el crecimiento económico, hay que procurar que el crecimiento económico incorpore a estos sectores de la informalidad. De otra manera, no veo, por lo menos no conozco experiencia de reducción significativa de la informalidad en el mundo que no haya sido a través del crecimiento económico sostenido. Continuamos con la cuarta pregunta. A cargo de Peter Román, de Canal N y América Televisión. Adelante. Buenos días, ministro. ¿Me escucha? Sí. Ministro, buenos días. Tengo una consulta básica. ¿Qué se le puede decir al usuario o al consumidor que va a los mercados y que, bueno, desde hace ya 2 o 3 semanas encuentra que los precios están subiendo mucho, no solamente el aceite, sino también otros productos de la canasta básica familiar? Incluso también para el usuario particular de los autos, que va a los grifos y también ve que los precios suben cada semana, cada lunes. ¿Qué respuesta se le puede dar a ellos? Y si tiene que ver también con el contexto político, porque muchos de ellos dan por lo menos en sus referencias esa respuesta. Por favor. Los consumidores tienen una canasta de consumo. El índice de precios al consumidor refleja el promedio de esos precios en la canasta familiar. El Banco Central de Reserva está comprometido, según su política, a que la evolución de ese índice de precios al consumidor, a que el crecimiento de ese IPC, a que la inflación esté entre 1 y 3% al año. Así lo ha hecho nuestro Banco Central en las últimas 2 décadas. Por tiempos breves, esa inflación promedio puede estar por encima del 3% o por debajo del 1%. Pero a la larga, esa inflación debe estar entre 1 y 3%, alrededor de 2%. Eso está garantizado por el Banco Central. Pero esa inflación es una inflación promedio. Hay productos donde la intensidad del crecimiento de precios puede ser
5%, 10%. Hay productos que estarán bajando en 2%, 3%. Entonces, el Banco Central de Reserva nos garantiza que la inflación, que es un promedio ponderado de estos cientos de productos, se mantendrá baja y estable. Ni el Banco Central ni nadie puede garantizarnos que algunos productos suban mucho más que la inflación promedio. Por ejemplo, en el caso de los combustibles. ¿Están creciendo? Sí están creciendo. ¿Es inevitable? Es casi inevitable, porque nuestro país es un importador de petróleo y el precio del petróleo está subiendo rápidamente. Entonces, hay productos importantes que pueden estar creciendo por encima del promedio, pero es casi inevitable. En el caso de los combustibles, el gobierno tiene un fondo de estabilización que no va a evitar que los precios suban, pero sí evita que suban demasiado. Y lo mismo puede estar pasando con el gas. En resumen, Peter, la población puede estar tranquila porque el precio promedio de las cosas que consume siempre va a subir entre 1 y 3% al año, que es una tasa de inflación más baja en América Latina, y así ha sido en los últimos 20 años. La población, a la población no se le puede garantizar que algunos productos, como la gasolina, el gas, algunos alimentos, suban por encima de ese promedio general. Es un comportamiento natural, inevitable de una economía de mercado. Algunos precios suben fuertemente, otros precios no se mueven, otros precios bajan. Lo sustantivo es que nosotros consumimos un grupo de productos. El precio promedio de ese grupo de productos, el Banco Central lo garantiza, estará entre 1 y 3% al año, lo cual es un elemento tranquilizador para la población. La quinta pregunta está a cargo de Javier Pialé, de Gestión. Adelante, Javier. Buenos días, ministro. Tengo dos consultas. La primera es, usted mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en un grupo de propuestas que va a dejar al próximo gobierno, sobre todo en temas tributarios. Los técnicos están trabajando. No sé si podría precisar, por favor, qué tipo de propuestas, porque lo único que se conoce hasta ahora es que aparentemente quieren darle foco a una renegociación de contratos mineros, de tasas impositivas en el sector minería por parte del nuevo gobierno. Quisiera alguna precisión sobre cuál debería ser el camino en tema tributario que se está pensando proponer. Eso por un lado. Y por otro lado, justo mencionó el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Si se ha analizado en el gobierno, en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que el GLP, el balón de gas doméstico, vuelva al Fondo de Estabilización, porque en estos momentos el gas está por encima de 45 soles, está fuera del Fondo de Estabilización, y es un pedido que se ha hecho quizá para poder reducir el impacto del incremento de los precios internacionales. No sé si se ha hecho esa evaluación, ministro. Gracias. Gracias, Javier, por tu pregunta. En rigor, la política macroeconómica, a mi juicio, la política fiscal en particular, debe hacerse de la siguiente manera. Primero, hay que decidir y hay que costear las necesidades de gasto pública prioritarias, urgentísimas que tiene un país. Un ministro de Economía tiene que saber, un gobierno tiene que saber cuáles son las necesidades imperiosas del Estado para cumplir con sus funciones básicas. En función a eso, hay que trazarse la política tributaria, asumiendo como dado un límite de déficit fiscal.
Entonces, la primera tarea es, ¿y para qué queremos más tributación? Eso es importantísimo. En el caso de mi experiencia en esta corta gestión, he visto con claridad que el sector salud es entre los sectores el sector al que habría que atender con primerísima prioridad, tanto por motivos coyunturales de la pandemia como por motivos estructurales. Me gustan más las políticas universales antes que las políticas específicas. En este caso, creo que ampliar el alcance de la salud para la población peruana es un gasto permanente que valdría la pena hacer. Entonces, la primera tarea que tenemos los ministros de Economía es ¿en qué queremos gastar? ¿Qué es lo sustantivo, lo urgente? Algo que sea inclusivo y que no sea atentatorio contra el crecimiento. Establecida esta tarea, hay que precisar, elevamos la presión tributaria. ¿Cómo lo hacemos? Allí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque la tributación ofrece financiamiento permanente para el gasto público, eso está perfecto, pero una tributación exagerada puede afectar a la competitividad de la economía. Por eso que en la presentación que hemos hecho, hemos priorizado atacar en primer lugar, y felizmente se han estado haciendo políticas en los últimos años silenciosas que permitirían lograr un número significativos combatiendo el incumplimiento. La ley antielusiva, la posibilidad de acceder a las cuentas que tiene la población en los bancos, la alianza con la OECD para cobrar tributos, la posibilidad de compartir información con otros países, y todo eso hace que la potencialidad de bajar el incumplimiento es significativa. Ya luego de barrer con esa parte, pensaría en si vale la pena subir tasas impositivas. Respecto a los fondos de estabilización, en realidad no soy partidario de estos fondos. ¿Por qué? Porque es una manera indirecta de sacarle la vuelta al presupuesto de la República. Cuando el gobierno aprueba una ley de presupuesto, cuando el gobierno propone una ley de presupuesto, esa ley de presupuesto es aprobada por el Congreso, discutida en el Congreso, todo el mundo sabe para qué es ese gasto y de cuánto es ese gasto. Hay una discusión abierta, transparente. En cambio, la creación de fondos es una creación asolapada de gasto público, que puede tener sentido en circunstancias extraordinarias. Entonces, la idea es, hay un precio que está subiendo mucho, y para que no suba mucho, el Estado le pone una parte y el Estado se hace cargo del faltante. Ese faltante puede llegar a ser 50, 100, 200, 300 millones de soles que nadie lo ve y el Estado tiene que pagar. Además, por lo que expliqué en mi respuesta anterior sobre la inflación, lo que interesa es qué pasa con la inflación. ¿Qué pasa con el precio promedio de los productos, incluido la gasolina, el gas, el cine, la Coca-Cola, la zanahoria? Eso es lo que le importa a la población. El precio promedio. Algunos de sus productos pueden crecer en 50%. Habrá otro que está bajando en 20%. Lo que interesa a la ciudadanía es que esa inflación promedio, que es lo que se come, esté entre 1 y 3%. Ok, continuamos la sexta pregunta con Luis Morocho de La Pina. Adelante, Luis.
¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Hace unos días hubo un encuentro de muchos exministros donde se analizaron justamente ese tema de coyuntura, y hay muchos analistas que al analizar el tema del alza del tipo de cambio señalan que el factor político, a diferencia de otros países de la región donde el dólar ha caído, es un factor determinante para justamente fijar el tipo de cambio. De acuerdo a la coyuntura política, cualquiera que fuera los dos candidatos proclamados presidentes, hay ciertos indicadores que usted ha señalado, ha marcado, que deben ser seguidos para mantener esta estabilidad y para que no haya mayores perturbaciones. En ese marco, lo que quiero consultarle, ministro, es, además de estas políticas macroeconómicas que usted detalla, el factor político, ¿cómo debe ser encarado para que no se perturbe justamente este crecimiento? Porque se habla de estimados que el dólar, incluso en un escenario justamente muy traumático para todos, podría llegar hasta los 5 soles o más allá de los 4.50. ¿Cómo debe ser entonces este marco en el cual se deben fijar esas políticas para que se mantenga justamente esta debilidad, tanto económica, pero también política y social? Gracias, Luis. Este tema está muy vinculado a la tarea de nuestro Banco Central de Reserva. Nuestro Banco Central de Reserva, desde el año 2002, tiene una política clarísima y lo ha hecho muy bien, por eso que es uno de los bancos centrales ejemplares en la región. Tiene una política que tiene dos brazos. Un brazo es la tasa de interés de referencia. Con ese brazo, el Banco Central determina indirectamente el costo del crédito. Cuando la economía está creciendo mucho o cuando la inflación está subiendo mucho, el Banco Central sube su tasa de referencia, encarece el crédito y así combate este crecimiento de la inflación. El otro brazo es la intervención en el mercado cambiario, que lo hace desde hace 2 décadas. ¿Cómo actúa el Banco Central? El Banco Central evalúa el comportamiento probable de largo plazo del tipo de cambio y no se mete contra el comportamiento en largo plazo del tipo de cambio. No se mete cuando el tipo de cambio está subiendo por factores fundamentales, estables, estructurales. Sí evita que el tipo de cambio flote demasiado. Cuando uno compara el comportamiento del tipo de cambio del Perú con cualquier país latinoamericano, el comportamiento del tipo de cambio hace 2 décadas es siempre el más estable. En los buenos tiempos, cuando hay muchos dólares, cuando la gente no compra dólares, cuando el tipo de cambio tiende a bajar, el Banco Central compra dólares para que no baje mucho. En los malos tiempos, sea por factores internacionales, sea por nerviosismo, el tipo de cambio tiende a subir, el Banco Central vende dólares o hace operaciones complementarias. Entonces, el episodio de los últimos meses es un episodio con el que el Banco Central está acostumbrado a lidiar, ha tenido muchas experiencias de este tipo, así que es el Banco Central quien debe estar calibrando qué hacer en las circunstancias actuales. Lo que sabemos es que el Banco Central peruano es el Banco Central con el mayor volumen de reservas internacionales en América Latina con relación al Producto Bruto Interno. Continuamos la séptima pregunta. Es Alonso Valerio, de Radio Nacional. Buenos días, señor ministro. Buenos días con todos. El Ejecutivo dijo que está preparado ante una eventual tercera ola de COVID-19. Desde su sector, ¿nos puede mencionar cuáles son las acciones correspondientes encaminadas ante este probable escenario? No me corresponde directamente, pero de lo que he coordinado con el ministro Óscar Ugarte, hemos avanzado en varias direcciones. 1, en el probable caso de que haya una tercera ola fuerte, tenemos ahora
muchísimo más camas UCI, tenemos muchísimo más oxígeno, tenemos camas de alto flujo, tenemos personal de salud contratado y más numeroso, así que por ese lado, si hubiese una tercera ola, la recibiríamos mucho mejor preparados que en esta segunda ola. Sin embargo, la posibilidad de una tercera ola es menor cuanto más rápido vacunemos. Hasta ahora, la ciencia médica, felizmente, ha establecido que hasta ahora todas las vacunas son eficaces, incluso con todas las variantes que actualmente existen. Si eso no cambia y vacunamos masivamente, no tendría por qué haber tercera ola. Sin embargo, este virus a veces trae sorpresas, mejor estar preparados. Para ese escenario poco probable, pero que puede presentarse, es que el Ministerio de Salud en este momento está muchísimo mejor preparado que cuando tuvimos que enfrentar a la tercera ola. Pero confiamos en que la cantidad de vacunas que tenemos y la velocidad a la que estamos vacunando, y confiamos que las vacunas que va a tener el siguiente gobierno, y seguro que ese gobierno va a elevar aún más la velocidad, confiamos que hacia septiembre, octubre, casi toda la población peruana esté vacunada, y si el virus no nos trae más sorpresas, estaríamos protegidos con la vacunación. Pero siempre en escenarios pesimistas, el gobierno está dejando vacunas incluso para cuando una tercera dosis se haga necesaria. En resumen, estamos hoy mejor preparados para una tercera ola que puede venir, pero esperamos que gracias a la vacunación esa tercera ola o no llegue o sea mucho más pequeñita que la segunda ola que nos ha golpeado durísimo. Pasamos a la última pregunta de Ricardo Guerra del INANSI. Adelante, Ricardo. Bien, Doris, gracias. Buenas tardes, señor ministro Mendoza. Tengo 3 preguntas puntuales en el marco de su balance. La primera está relacionada, en el mes de mayo indicó que el MEF estaba dejando un borrador de presupuesto al respecto, y a pocas semanas ya de estar cerca del 28 de julio, quería consultarle a cuánto asciende este nuevo presupuesto y en cuánto varía al respecto al aprobado para el presente año. Y adicionalmente, ¿cuánto espacio más soportaría el fisco para que el próximo gobierno pueda expandirlo a su consideración? La segunda pregunta era ¿por dónde pasan los factores que frenan, en este caso, que se alcancen niveles más altos de la inversión pública? Y la última pregunta ¿qué implica para el fisco declarar en emergencia los rubros de salud, educación y agricultura? ¿Esto implicaría incumplir con la tasa de déficit fiscal? Gracias. Gracias, Ricardo. El presupuesto del año que viene va a ser similar al del año 2021. Esto aparentemente nos indicaría que es un presupuesto muy austero. Lo que pasa que los gastos que hemos destinado en este año a la salud han sido enormes. Solo que en lo que va del año hemos destinado a salud, y hacía falta hacer eso, como 7.000 millones de soles extras, ¿no? Entonces, en parte porque estos gastos de naturaleza transitoria dejarán de hacerse en el año 2022, esperemos que sea así, por eso que el presupuesto es muy similar al del año pasado.
¿Qué vamos a dejarle a la siguiente administración? Un borrador de presupuesto. El siguiente gobierno tiene el mes de julio, parte de julio, pocos días de julio y agosto para culminar con esta ley de presupuesto 2022. Ese mismo mes el nuevo gobierno tiene que publicar el marco macroeconómico multianual, ¿no? Y casi en paralelo o un poquito antes tiene que dar una legislación que los dispense de la ley fiscal que está vigente actualmente. La ley fiscal que está vigente actualmente, y de paso contesto tu tercera pregunta, estipula un déficit fiscal de 1%. Ese déficit fiscal de 1% no es realista para el próximo año. Nosotros estamos trabajando con un presupuesto de un déficit fiscal de 3.1%, pero el nuevo gobierno tiene que proponer una ley que los dispense del cumplimiento de este 1%, que no es razonable ni sensato para el año 2022. Respecto a la inversión pública, efectivamente ha habido un resultado muy bueno en términos de ejecución. Esto tiene que ver con lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que hacen los sectores. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, es el ministerio que contiene la mayor parte de la inversión pública. El ministerio ha sido muy eficaz en llevar adelante las enormes tareas que tienen allí, y desde nuestro ministerio, a través de la Dirección de Programación Multianual de la Inversión Pública, hemos hecho todos los esfuerzos para acelerar la inversión pública. Nuestra comunicación con gobernadores y alcaldes ha sido intensa. Los talleres de capacitación han sido grandes. Hemos ofrecido oportunamente desde el Viceministerio de Hacienda el presupuesto para que no les llegue tarde y para que tengan todo el tiempo para gastar. En suma, un conjunto de tareas, un conjunto de mecanismos que lo dejaremos en el grupo de recomendaciones para la siguiente administración, que ha permitido a la inversión pública de enero-junio de este año ser la inversión pública más alta de la historia contemporánea en nuestro país. Antes de terminar con esta conferencia, quiero destacar la colaboración que he tenido del equipo que me acompaña en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un equipo que combina en la dosis, yo diría, perfecta, experiencia con sofisticación. He tenido la colaboración precisa, calificada de esta gente del ministerio, que es un ejemplo de un ministerio meritocrático que junta a personas competentes para llevar adelante las tareas de uno de los ministerios más complicados que tenemos en el país. Yo les agradezco enormemente su esfuerzo que ha permitido conseguir lo que en esta presentación les he podido mostrar, y espero que esta tecnocracia siga contribuyendo en el crecimiento y el desarrollo de este país.